Me parece que el gobierno ya viene advirtiendo, y lo escuchábamos recién, que lo más probable es que en marzo, ahora el INDEC, cuando vuelva a publicar los números de pobreza, hasta le dé un aumento, ¿no? Y quizás lo grave es cómo el gobierno naturaliza el mal escenario económico y parece que, bueno, tenemos que pasar por este mal escenario económico para llegar a algo, y para eso vino el Fondo Monetario, ¿no? Y creo que ahí es donde está nuestra batalla cultural quizás más fuerte. Cómo explicar que, al menos en religiones que yo tampoco creo, pero digo, el sufrimiento nos lleva al reino de los cielos. Me parece que ese es el mayor desafío que tiene la oposición, que tenemos como oposición, de sacar a la gente desde ese sentido común. Evidentemente, quien lo pasa mal ni siquiera es capaz de ver eso, porque estamos hablando de generaciones, y lo hablábamos cuando hablábamos de niños, niñas, adolescentes, de generaciones perdidas que se quedan sin oportunidades de llegar a terminar la escuela, de ver su futuro, pero también hay una clase media que quizás ve con buenos ojos esto de sufrir un poco, ¿no? Me parece que ese es el ángulo en donde hay que explicar que ni a nivel personal, ni a nivel macroeconómico, este sufrimiento y esta prolongación de la pobreza y la situación de crisis nos lleva a ningún lado. ¿Y cómo? Yo identifico dos grupos de jóvenes. Hay grupos de jóvenes que quizás sus padres tuvieron una posibilidad, como a mí y mis hermanos, que te bancan los estudios, que vas a la universidad, que te ayudan, etcétera. Esos jóvenes hoy yo creo que se están yendo de la Argentina. Hay muchos jóvenes que están empezando a buscar un futuro afuera, y me parece que hay que hablar de esa fuga de cerebros que también va a generar al país todo este escenario si no se recompone, ¿no? El escenario de que el propio presidente empiece a hablar de cómo quiere morir, digamos, qué esperanza le puede dar a cualquier persona. Y luego hay un grupo de jóvenes que hoy he escuchado también por la radio el relato de los conductores de Uber, los que terminan en Rappi, los que acaban en Globo, que es la precarización de la precarización, ¿no? Escuchamos un minuto a Baradel, que contrata a extorsionadores a quienes vienen en micro a hacer huelgas. Más allá de lo que piensan con respecto a eso... Es que lo pudieron multar porque hicieron una modificación en la legislatura porteña, en donde tienen una mayoría increíble. Lo digo Detalles, porque... digo, ¿no? No, porque... pero en algún punto empecemos a discutir también la ciudad de Buenos Aires y la mayoría en la legislatura porteña. Sí, si no, parece que Larreta no tuviese nada que ver en esto y que el único malo es Macri, y acá Larreta aplica la misma doctrina, y particularmente es una modificación que se votó, en donde evidentemente Unidad Ciudadana y el PJ votaron en contra, pero en donde se puede multar porque no es el uso, bueno, ahora no sé el detalle de la letra. No, pero por eso voy. Que... Es un detalle en realidad. El gobierno insiste con que quien reclama es un delincuente, básicamente. Y con eso es casi de focus. Ahí de Focus Group, digo, como diciendo, si a la gente le molesta eso, vamos por ese lado. Yo creo que además de que... Algunos que se van del país, supongo que hablas también de algunos militantes. Yo conozco militantes que se van del país. ¿Hay miedo entre los jóvenes? Con respecto a eso, por ejemplo, si se trata de delincuente a quien está manifestándose. Para los jóvenes que salen a manifestarse, si tienen miedo de la persecución. Sí, me parece que igualmente quizás hubo una generación que por ahí no vivió tanto las manifestaciones en los 90 y que no tenemos tanto esa memoria, y muchos se socializaron y nos politizamos en los 12 años de kirchnerismo. Entonces, como que de repente en la era Macri salir a la calle era algo que no teníamos los controles como organizaciones políticas, sociales, sindicales, ¿no? Eso me parece que hay un aprendizaje que prácticas que mínimas de llevar el DNI, por ejemplo. Exacto, claro. digo, bueno, mismo también las mujeres, en los movimientos de mujeres nos ha costado también un aprendizaje de saber cómo organizarnos, cómo defendernos, cómo no dejarnos solas, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente las fuerzas de seguridad persiguen por portación de cara. Entonces también ahí las personas que vienen de los barrios populares están claramente en desventaja, y eso creo que tiene una gravedad increíble, ¿no? Sí, pero han detenido, bueno, ahora el que hace portación de cara soy yo, pero quiero decir, han detenido algunos que uno dice, ¿por qué en este caso vos como padre? ¿En qué termina? Yo creo que tu pregunta era si los jóvenes y las familias tienen miedo. Yo creo que, y si uno mira las encuestas de las principales preocupaciones de los y las argentinas, está la cuestión económica. En las industrias, digo, la verdad que han batido récord. En el tema de la capacidad dijiste futuro. Para vos, ¿qué es para los dos? Le hago la misma pregunta y respétense los tiempos entre ustedes. ¿Qué es el futuro? Cronometrame el tiempo, cronometrame. ¿Qué es el futuro a quienes le hablan ustedes? Porque recién dijiste futuro, pero después hablaste de no llegan a fin de mes. Bueno, fin de mes es un futuro muy cercano. Bueno, es que tenés un problema. Cuando el Estado y la sociedad no te da la seguridad de proyectar tu vida,
es muy difícil soñarte e imaginarte en un futuro. ¿Cómo hace una persona que, digo, está en las calles de Buenos Aires están pintadas, sin comida no hay educación que valga? ¿Cómo haces para ir a estudiar y proyectarte en una carrera universitaria cuando ni siquiera te podés ir de vivir de la casa de tu Pero el gobierno habla de ese futuro, porque todo el tiempo, de hecho lo del sacrificio al principio es para un futuro no sé cuándo, más lejano. Pero vos decías fin de mes. ¿Qué es el futuro que ve la gente? Es interesante lo que vos decís de que Cambiemos también habla de un futuro lejano, como que va a estar todo bien. Vamos a insertarnos en el mundo, vamos a tener más seguridad, vamos a tener cosas que se venden en el exterior más baratas acá. Cambiemos dice eso. Bueno, lo que pasa es que, claro, ahí está donde está la contradicción del discurso de ellos. Digo, no es compatible ese supuesto futuro del que hablan con lo que están haciendo de la Argentina, o será para el 1%, el 5% de los argentinos y argentinas que pueda llegar. La diferencia es que el sueño de la Argentina que hablaba recién mi viejo, mi papá, es para todos. Digo, ahí me parece que entra el quiebre fundamental. Ellos pueden querer que unos pocos hagan eso. Me parece que nosotros estamos hablando de un sueño inclusivo, y cuando es inclusivo para las mayorías pasa a ser un proyecto colectivo de país, ¿no? Igual, si vos me decís, Delfina, hablame de futuro, digo, hay millones de temas que quizás en la Argentina nos cuesta colocar. Digo, la lucha contra el cambio climático. La lucha contra el cambio climático no puede ser una discusión de los países avanzados y que nosotros tomemos o dejemos. Nosotros tenemos riesgos medioambientales, tenemos recursos medioambientales, tenemos que cuidar nuestros recursos, tenemos que ver cómo los explotamos. Tenemos que hablar de cambio climático, evidentemente, dependemos, el valor agregado que puede generar nuestro campo depende de cómo nos adaptemos o no al cambio climático, si cambiamos el tema de los cultivos, si no, hay una discusión que dar muy profunda. Otro tema que me parece que tenemos que dar es todo el tema de la vigilancia del Estado con las redes sociales. Después podemos entrar fake news sí, fake news no, de cara a las elecciones. Más allá de las elecciones, de facto, tenemos un Estado que nos controla. Digo, hay cámaras de vigilancia cuando caminamos en la ciudad de Buenos Aires, no sabemos a dónde va esa información. Hablan de esto, tiene un programa que se llama Les Rossi, ¿no? Sí, tenemos un programa. ¿Quieren llegar un poco? En una radio? En Radio Sónica, vamos a empezar el viernes 1 a las 10 de la mañana por la RZ, así que nos podemos... Les Rossi, el inclusivo, vos cuando hablás... La unidad me parece que es la responsabilidad que tenemos desde la oposición para justamente ofrecer un proyecto de mayorías. Así que yo igualmente la construyo o intento aportar a ella sin bajar ninguna de mis banderas. Me parece que de eso se trata, de tener líneas ideológicas claras y construir después pactos de gobierno. La Argentina necesita de cada una de esas piezas. Digo, necesita del feminismo, del movimiento de mujeres, de ser disruptivas, necesita de un montón de cosas. Me parece que no por abonar a esa unidad tenemos que dejar de lado nuestros valores, nuestros principios y a quienes queremos representar, sino que todo lo contrario. Así que va a ser un 2019 duro. Yo primero me voy a dedicar a parir y después me voy a dedicar a la unidad. Bastante intenso.